Las malas noticias desde Europa, concretamente Irlanda, Portugal y España, en ese orden, se han estado precipitando día con día, específicamente en las últimas 2 semanas, cada vez con mayor intensidad. En esta jornada ya de plano, el presidente del gobierno español y también el jefe de Estado de Portugal, ambos dijeron que no iban y que no había necesidad de pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Esto es tan solo la última. Hay que decir una cosa también. En Irlanda el jefe de Estado decía lo mismo, solo para que haya terminado pidiendo ayuda ayuda extranjera. Bueno, vamos a hablar de toda esta situación. Vamos a traer a un ex banquero central de Argentina, por lo tanto sabe de qué está hablando. Economista, analista, Martín Redrado. ¿Cómo estás, Martín? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches. A ver, primero que nada, ¿es posible diferenciar la problemática de Irlanda de la de Portugal, de la de España en cuanto a la situación en la que están? Pero más importante, ¿están siendo justa o injustamente atacadas estas economías? Hoy es difícil diferenciar las diferencias que hay entre estos países porque no hay una visión común entre los líderes de Europa acerca de cómo resolver esta crisis. Y por lo tanto estamos viendo improvisación, falta de soluciones de fondo y en definitiva mucha incertidumbre acerca de los pasos a seguir. Por lo tanto, quizás injustamente todos los países son tomados dentro de un mismo paquete y son castigados con fuerte desconfianza por esta improvisación, por esta falta de horizonte que los líderes europeos le están dando a sus economías. Pero la pregunta es, yo creo que hay claridad en que hay diferentes circunstancias en cuanto a la debilidad de su situación de España a Irlanda. Es decir, claramente Irlanda tiene una situación más emproblemada que la de España pareciera. Pero la pregunta es, en el caso de Irlanda, no me gusta decir si se merece lo que le está pasando, pero es decir, tan mal está la situación es decir, ¿está basado en fundamentos lo que le está pasando? Sí, está basado, y es importante esto aclararlo porque no lo veo esto en los análisis que están los que leemos habitualmente. Irlanda tiene un problema en su sector bancario y tiene un problema de falta de supervisión y de mala regulación, es decir, no se ha cuidado bien al sector bancario, el sector bancario se endeudó más de la cuenta y cuando empezó a haber falta de crédito se empezó a quedar sin el combustible suficiente como para poder hacer frente a los depósitos. Y este agujero en su sistema bancario se llama entre 100 y 120 mil millones de euros. Es el paquete final que va a dar los líderes europeos, los ministros de finanzas durante este fin de semana. El problema de España es distinto, tiene un sector bancario sobre todo bastante sólido, el problema está en sus cajas de compensación y sus cajas de ahorro y crédito, pero lo que existe en particular es una visión, no hay una visión común de cuál es el futuro del euro. Quizás lo que está subyaciendo, Alberto, a mi juicio es, ¿puede el euro sobrevivir cuando las condiciones de recaudación, las reglas fiscales, las normas laborales, las normas medioambientales son muy distintas en Alemania que en Grecia o en España que en Irlanda? ¿Se puede pensar en Eurolandia como realmente un continente uniforme en términos económicos? Me parece que esto es lo que está en duda y entonces la salud del euro per se es lo que está en duda en el mediano plazo. Ahora, y que es muy buena observación la tuya, Martín, obviamente si todo se quedara como está hasta este momento, es decir, si no se empeora la situación, el euro pareciera que pudiera sobrevivir. Aquí la pregunta viene si se va a empeorar la situación. Y eso es lo que estamos tratando aquí de determinar, ¿no es cierto? Mira, yo esto lo he hablado con varios de mis amigos europeos que tienen responsabilidad de gobierno y la respuesta que me han dado cuando yo les planteo estos problemas que tiene Europa es decirme, mirá Martín, no subestimen los extranjeros la voluntad política que hay detrás del euro. ¿Qué quiere decir esto, Alberto? Van a poner todo lo que haya que poner sobre la mesa para poder defender al euro y por lo tanto mi horizonte es que vas a tener escaramuzas entre los distintos países y vas a tener respuestas quizás tardías
de las autoridades políticas, vas a tener más incertidumbre y esto se va a traducir en menor crecimiento económico, pero la voluntad todavía está muy firme, sí, en las autoridades, sobre todo las monetarias, de decir el euro se mantiene y todos los países se quedan dentro de la zona euro. Ahora, ok, vamos a suponer que esto sucede así, que el euro ahí se mantiene, pero ¿qué? Vamos a pintar el peor escenario. Vamos a suponer que el euro se mantiene, pero Irlanda, bueno, Irlanda ya está bastante mal. Portugal es el próximo que está en la mira. Tú acabas de mencionar que la banca de España se ha comportado bastante bien, a excepción de sus cajas de compensación, y es cierto, pero ahora están diciendo, aunque nadie sabe la realidad de la exposición, pero están diciendo que los bancos españoles están muy expuestos a Portugal. Entonces, pero nadie sabe con certeza qué hay ahí adentro. La pregunta es, vamos a suponer que aquí Portugal también le va mal y España también. ¿Cuál sería el escenario así? El escenario va a ser que el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de Emergencia Especial que ha puesto la Unión Europea van a poner todas las redes de seguridad. En definitiva, cómo se soluciona una crisis con plata. Y la pregunta es si Portugal y España van a tener los fondos suficientes para poder hacer frente a sus compromisos. Mi visión, Alberto, es que si no tienen los fondos suficientes, si el mercado no les cree para poder ir renovando su deuda, estarán allí los organismos europeos como para poder dar la plata y poder ir remando, si me permitís esta expresión, hacia adelante, pero esto va a significar debilidad del euro hacia adelante y por supuesto también menor crecimiento económico de toda la zona euro. Ahora, ¿qué hay? Y esto te lo pregunto a ti, porque los analistas están diciendo que tanto el plan de ayuda y de austeridad, etcétera, de Grecia, como el que se dio en Irlanda, como el que se está presentando en Portugal, son remedios de corto plazo y no arreglan el problema de fondo. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Y si esto es así, ¿va a explotar la bomba en el próximo año? No va a explotar porque, reitero, está la voluntad del Banco Central Europeo, del Fondo de Emergencia Europeo y también del Fondo Monetario Internacional de poner un dique de contención. A mi juicio, hasta que no se reperfile la deuda, y por esto quiero decir, es estirar los vencimientos, darle un perfil diferente a la deuda que tienen estos países, tanto Irlanda en el caso bancario, en el caso de Grecia la deuda pública, lo mismo también en Portugal, hasta que no haya un estiramiento de plazos, obviamente con mecanismos voluntarios, obviamente sin caer en la cesación de pagos. Esto no le va a dar, hasta que esto no ocurra, no vamos a tener un alivio sobre esas economías en términos de lo que significa el peso del endeudamiento y estar pagando tasas de interés cada vez más altas. Hasta que esto no ocurra, vamos a ir remando una situación compleja, con incertidumbre y con paquetes de ayuda que se van a ir dando en los próximos meses a los países que tengan dificultades. Pregunta difícil que te voy a hacer. ¿Qué riesgo ves de una segunda recesión en Europa? Yo no veo un riesgo de una segunda recesión, pero sí un riesgo de bajo crecimiento. Europa va a crecer entre el 0,5 y el 1% por los próximos 3 o 4 años, si no hay un accidente en el camino y si alguna de estas variables no se escapa de su curso natural o de los paquetes de ayuda que puedan dar los organismos multilaterales. No veo una caída nueva, pero sí veo muy bajo crecimiento.